Hola de nuevo, mi gente de Latinoamérica, de todos los países hispanohablantes, o simplemente, más una vez, la gente que quiere practicar el español. ¿Sí? Y estaba a ver si hay. Sí hay. Ay, me olvidé cómo se habla. Esta tinta que se pone en los labios. Ay, me olvidé ahora. Pongan en los comentarios cómo se habla eso, cómo se llama eso en tu país. Pongan en los comentarios, por favor. Me gustaría mucho saber. En portugués se dice batom. Esto que se pone en los labios, ¿sí? Para que se quede con color. Y en inglés se dice lipstick. Entonces, pongan en los comentarios cómo se llama eso en tu país, porque yo sé que para cada palabra en español hay un montón de palabras diferentes en países distintos. ¿Ok? Entonces, en este video es, como ustedes ya leyeron en el título, es la parte 2 del tema Rezando en Río, ¿ok? Y en este video yo voy a hablar de los otros, los demás. ¿Ok? En el video anterior yo hablé básicamente de la Iglesia Católica y de los católicos. ¿Ok? Entonces en este video yo voy a hablar de los demás, de la gente que sufría persecución por la Iglesia Católica en el tiempo de la colonia. Y esto quiero que se quede bien claro. Yo no estoy hablando de hoy en día. Afortunadamente, hoy en día, por lo menos en Brasil, no hay persecución religiosa y por lo menos no por la Iglesia Católica. ¿Ok? En videos futuros nosotros vamos a hablar cómo está hoy en día. ¿Ok? Las cosas en general. Pero por ahora aún estamos en el tiempo de la colonia en Brasil. ¿Ok? Y para todos ustedes que acabaron de llegar en este canal, que no están comprendiendo nada de qué es parte 2, cuál es la parte 1, qué canal es este, bueno, yo les recomiendo que vean el video de presentación en español o puede ser en otro idioma si prefieren, en portugués y en inglés. Todos los videos tienen los tres idiomas, ¿ok? Y ahí ustedes podrán ver de lo que habla este canal, quién soy yo y qué estoy haciendo aquí. Y si os gusta el contenido del canal, por favor no se olviden de suscribir en el canal, dejar el like y clicar en la campanita de notificaciones. Ok, para que siempre que yo suba un video, ustedes lo sepan. ¿Ok? Y ahora entonces, y por favor compartan este canal con toda la gente que ustedes puedan para que el canal crezca y un día se cambie en un canal robusto y grande de YouTube. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a hablar, como yo dije antes, de los pueblos perseguidos. Entonces, ¿por quién empezamos? No a perseguir, habla, por el amor de Dios. Entonces, vamos a empezar por los indígenas. Claro, claro, porque ellos fueron el primer pueblo con quien los europeos, los colonizadores, tuvieron contacto cuando vinieron acá. Sí. Entonces, vamos a hablar de ellos. Entonces, los indígenas. La iglesia, el problema con los indígenas era primero que la iglesia tenía mucho miedo, ¿ok? De los costumbres de los indígenas, ¿ok? Por ejemplo, uno de ellos era la poligamía. Sí, porque por lo menos aquí, y en lo que hace tocar a los indígenas, me gustaría aclarar algo, porque en los demás países de Latinoamérica, en muchos de los países de Latinoamérica, había solamente una única tribu indígena en el país entero. Por ejemplo, en Perú
y en Bolivia, creo yo, eran los incas, en México eran los aztecas y después los mayas, en Paraguay, en Argentina eran los guaraníes, pero aquí en Brasil no era así. Aquí en Brasil había un montón de tribus diferentes. ¡Uf! Eran más de 100 tribus diferentes así para empezar. ¿Comprenden? Entonces, y cada tribu de estas tenía costumbres distintos de las demás. Entonces, en algunas tribus era común que un hombre se casara con muchas mujeres, ¿ok? Y en otras tribus eso no existía. Cada hombre se casaba con una mujer. Entonces, cuando yo digo aquí de los costumbres indígenas, por favor, fíjense bien que esto no es, fíjense bien que esto no es algo así en todo el país. ¿Ok? Y de una sola tribu que estoy hablando. Estoy hablando de un modo general. Pero entonces, entre estos costumbres, la poligamía era algo que no era bien visto por la Iglesia Católica, obviamente, ¿sí? Y también la creencia en múltiples dioses. ¿Ok? Y la gran mayoría de las tribus indígenas en Brasil tenía múltiples dioses, pero diferente de los dioses de Egipto o Grecia antigua o Roma antigua. Ellos no tenían forma humana. Era bien semejante a las otras tribus de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí los dioses indígenas eran simbolizados con la naturaleza misma. Por ejemplo, como tenemos de los incas Pachamama, que era representada por los Andes, ¿sí? Pachamama era los Andes. Entonces, aquí en Brasil también, muchas veces el árbol era el dios. La montaña era el dios, el río era el dios o algo así. Pero aún así, a la iglesia no le gustaba eso. Y, en absoluto, no le gustaba. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, también el canibalismo era algo que no solamente a la iglesia no le gustaba, como le daba miedo, mucho miedo. Los europeos, de un modo general, no entendían y se morían de miedo de esto, de esta costumbre. Y ellos no entendían, porque cómo es, los indios, los indígenas, tienen toda la comida que ellos pueden querer aquí mismo. Ellos saben dónde conseguir comida. Entonces, ¿por qué comer otros humanos? Pero lo que ellos no entendían era que hasta el canibalismo con los indígenas era algo religioso, era algo que tenía que ver con absorber las virtudes del enemigo en una guerra. Y usualmente el canibalismo era practicado después de guerras. La tribu ganadora canibalizaba la tribu que perdía. Sí, era así que era hecho. Pero aún así no le gustaba. Pero en lo que hace tocar a los indígenas, la estrategia de la Iglesia Católica y que fue puesta en práctica por los jesuitas fue la educación. Básicamente, que por lo menos en portugués se dice catequese, la conversión a través de la educación. Entonces, que era la propuesta de los jesuitas. Entonces, los jesuitas, como ellos tenían este proyecto, la Iglesia Católica los apoyó mucho, por lo menos en el inicio. Después ya no, pero vamos a hablar de este tema en videos futuros. Esperen. ¿Ok? Y entonces,
¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ellos hicieron con algo que por lo menos en portugués se llama de sincretismo. Sincretismo. Entonces, ¿qué era el sincretismo? Era hacer comparaciones con los dioses y los santos católicos. Entonces, por ejemplo, ellos decían, el Dios supremo de los cielos, esto es Dios, es el único Dios. Y así a los poquitos, ellos lograron que los indígenas, que muchos de los indígenas se convirtieron por su propia voluntad. Como yo hablé, por ejemplo, en el primer video que yo hice sobre la fundación de Río, fue el caso con el Arariboya. Él se convirtió por su voluntad, ¿sí? Entonces, bueno, por lo menos con los indígenas, esta era la cuestión. Y el próximo pueblo de que voy a hablar son un pueblo que por lo menos es muy conocido en España, que son los gitanos, la gente gitana, ¿sí? Y bueno, los gitanos, la origen de ellos, las fuentes históricas en general dicen que la origen de ellos viene de India. ¿Ok? Que era una casta, una parte de la casta de los soldados, ¿sí? Que decidió volverse en nómade. Entonces ellos decidieron adoptar el nomadismo, de cambiarse todo el tiempo, de no fijarse en ninguna parte. Y claro que desde India los gitanos migraron por muchas partes y en cada parte que ellos se quedaban por un rato, ellos absorbían un poco de la religión y de las costumbres locales, ¿ok? De aquel lugar. Y en el caso de los países con mayoría cristiana, la forma que los cristianos absorbieron un poco del catolicismo, mejor dicho, fue con la adoración de Santa Sara Cali. Y hasta hoy, Santa Sara Cali es la santa protectora de los gitanos. Y Santa Sara Cali era la serva, la empleada de María Magdalena. De María Magdalena. Entonces tenía esto, pero claro que ya en Europa, ¿ok? Y ya desde el siglo XV, los gitanos eran excluidos de la sociedad. Ellos eran muy discriminados por su estilo de vida muy alegre. Y fíjate bien que yo me olvidé de decir eso en la parte 1, pero como la sociedad tenía reglas así muy rígidas de seriedad y de religiosidad y todo eso, hasta la risa, reír, era visto como algo, como un pecado, porque esto era una invitación al sexo, a la es lujuria que se habla, ¿sabes? A la sensualidad, a los sexos y todo eso. Y los gitanos siempre fueron un pueblo muy alegre, que a donde ellos llegaban era siempre con fiesta, como si fuera un circo llegando en la ciudad, ¿saben? Y entonces esto era muy mal visto. ¿Ok? Y también por su estilo nómade de vida, también esto no le gustaba a la Iglesia Católica. Incluso hubo una época que su estilo de vida, eso de ser nómade, llegó a ser prohibido. ¿Ok? Entonces ellos fueron obligados a fijarse a dónde estaban. Y también, claro, habían prácticas que ellos hacían, costumbres gitanos que se mantienen hasta hoy, que eran considerados como herejías. Por ejemplo, utilizar cartas,
¿sí? Como para predicción del futuro, ¿sabe? El tarot de Marsella, por ejemplo, o otros tarots que existen. Pero creo que el más antiguo es el tarot de Marsella, y también la adivinación por la lectura de la mano, la quiromancía, ¿sí? Entonces, esto era muy mal visto por la Iglesia Católica, porque era un equivalente de brujería, de herejía. ¿Y por qué? Pero lo que es bueno de fijar es que la Iglesia Católica no perseguía la gente que no era católica, la gente que no era bautizada. ¿Ok? No era de esta gente que ellos estaban atrás, pero como los gitanos estaban adorando a una santa católica, ahí, y con la discriminación, empezaron a crear motivos para los perseguir. ¿Me entienden? Y también, entonces algunos de estos gitanos migraron, o mejor dicho, emigraron, creo yo, para América, para las Américas, claro. Y aquí en Latinoamérica, bueno, esto de sufrir con discriminación, eso no cambió mucho. Y también con persecución, esto no cambió mucho, mejor dicho, no cambió nada. Incluso por lo menos aquí en Brasil, principalmente en las ciudades del interior, sí, del país, aún hay mucha discriminación con gitanos. Por ejemplo, las madres dicen a sus hijos: pórtate bien, que si no te coge la gitana, o algo así, ¿sabes? Como si no te coge la bruja, ¿sabes? ¿Saben? O algo así. Y me gustaría mucho saber, por supuesto, en los comentarios, en los países de ustedes, qué tipo de creencia que hay relacionada al pueblo gitano. ¿Ok? De este tipo. Si hay alguna, ¿qué tipo es? Me gustaría mucho que ustedes lo pusieran en los comentarios, y también hasta para que este canal se cambie en más interactivo. Me gustaría mucho tener este cambio aquí en este canal, ¿sí? Entonces, siguiendo con este video, el próximo pueblo son, claro, los judíos, ¿sí? Y y crean ustedes o no, yo estoy incluida en este pueblo. Sí, el año pasado, con la ayuda de un gran amigo mío que es judío, sí, yo descubrí que la familia de mi mamá, que es la parte que cuenta, sí, la familia de mi mamá, los dos lados son cristianos nuevos portugueses, o sea, conversos, pero de Portugal. Ustedes, cuando yo descubrí esto, yo me quedé así: "Oh, ¿cómo así?". Pues, y entonces no podría dejar de hablar de este pueblo. Así, entonces, los judíos, bueno, persecución es algo que, después de todo lo que yo ya leí del pueblo judío, yo puedo decir que persecución es algo que viene junto con ser judío. Alguien es judío, pues es perseguido, porque es un pueblo que ya viene sufriendo con esclavitud, intentos, debo decir, de exterminio y persecución desde el Egipto antiguo. Desde el Egipto antiguo. Y desde entonces es algo cíclico, es algo que siempre se repite. Algún día yo voy a entender lo que está por detrás de esto. Miren ustedes. Pues entonces, los judíos en el tiempo de la colonia, vamos a establecer eso, si estamos hablando del tiempo de Brasil colonia, los judíos, lo que pasa es que, bueno,
ya en la Roma antigua, en el tiempo de la Roma antigua, todos los judíos vivían en la Judea, ¿sí? A donde hoy se queda el Estado de Israel. Sí, pero cuando los romanos tomaron aquella región y empezaron a perseguir los judíos, ocurrió la primera diáspora. Y con esta primera diáspora, los judíos se esparjaron por todo el imperio romano y muchos de ellos se quedaron en la península ibérica. Sí, y en la península ibérica, antes del tiempo de la colonia, los judíos vivían muy bien. Incluso, pero el problema empezó en España. Sí, y lo que pasó fue que en la Edad Media, los moros, que eran musulmanes, musulmanos, entonces los moros empezaron a tomar Europa, ¿sí? De los pueblos europeos. Entonces, y ellos llegaron hasta las Asturias. Incluso hasta hoy en España hay el príncipe o la princesa de Asturias. Y cuando los moros llegaron a Asturias, ahí sí es que Europa, los cristianos, empezaron a reaccionar y sacarlos de allá y hacer lo que se llamó de reconquista. Sí, y Asturias fue la primera parte, la primera región que los españoles reconquistaron de los moros. Entonces, gradualmente, los españoles fueron echando los moros, cada vez más los empujando, por así decir, para el sur de la España y retomando las tierras. ¿Okay? Y en España, originalmente, habían cuatro reinos principales: Castilla, León, Navarra y Aragón. Y entonces Castilla y León fueron los primeros a se juntar por una boda de un rey con una reina y todo eso, y se cambió en el reino de Castilla y León. Entonces, llegando en el siglo XIV, 2500, un rato. Yo siempre confundo los dos números, un rato. Siglo XX, 1900, siglo XV, perdón. A ver, yo siempre me confundo. Llegando en el siglo XV, o sea, 2400, final del siglo XV, quien llegó al trono fue Isabela la Católica. Y Isabela se casó con Isabela de Castilla, se casó con el rey Fernando de Aragón. Y ahí entonces hicieron esta unión de Castilla y León con Aragón. Y entonces los tres reinos se unieron. Y ellos siguieron, el plan de ellos era seguir con la reconquista de las tierras de los moros, ¿sí? Pero en esta época los moros estaban en Granada y también en el sur de la España, en el Califado de Córdoba, ¿sí? O sea, toda la región de Granada y Andalucía, por supuesto. Y entonces el sueño de los dos era unir toda la España sobre la misma religión, o sea, la religión católica. Pues, y todo eso estaba muy bien de sacar los moros, pero el problema de unir España con la religión católica era que adivinaron, los judíos. Entonces los judíos estaban allá, así, haciendo las cositas de ellos, viviendo la vida de ellos, hasta que la reina Isabel la Católica y el rey Fernando de Aragón decidieron echar también los judíos de España.
Entonces, ellos los comunicaron que ellos no podrían más es así que se habla vivir en portugués, mira eso. Ellos no podrían más vivir en España si no si se convirtieron al catolicismo. Si no quisieron convertirse, tendrían que irse de España. Y entonces muchos judíos se fueron, los que podían, claro, se fueron de España y se cambiaron para Portugal, porque en este momento inicial en Portugal no había esta ley. Sí, entonces ellos creyeron que en Portugal ellos podrían practicar su religión libremente. Sí, y otros fueron para otras partes, como Marruecos, o hasta otros fueron para donde hoy es los Países Bajos, porque los Países Bajos ellos no querían saber. Ok, quieren practicar su religión, practiquen, traigan la plata y practiquen. Es una buena forma de pensar. Sí, entonces, lo que pasa es que, entonces lo que pasa, pero estos que se cambiaron para Portugal, fue peor aún. Fue peor aún. ¿Por qué? Porque un poco después, el rey de Portugal se enamoró precisamente de la hija más vieja de la reina Isabela la Católica, que se llamaba también Isabel. Entonces, y ella, esta princesa, o mejor dicho, esta infanta de Castilla, ella ya había sido casada con un otro rey de Portugal, o mejor dicho, un príncipe de Portugal. Pero este príncipe de Portugal murió así muy poquito después que ellos se casaron. Y ella era muy enamorada de él. Entonces, ella se quedó, claro, triste es muy poco para describir. Y entonces ella volvió a Castilla después de ser viuda de su primer marido. Y entonces ella se cerró en un convento. Y en este convento ella se quedó convencida de que el motivo que su primer esposo murió fue porque habían herejes en Portugal. Entonces, cuando este otro rey de Portugal vino deseando, ay, Amanda, por el amor de Dios, español correcto. Entonces, cuando este segundo rey de Portugal vino deseando casarse con ella dijo el siguiente: ok, yo solo me caso contigo si también tú logre echar los herejes de tu país. Sí, y entonces el rey se vio en un dilema, porque él no quería echar a los judíos, porque él sabía que junto con los judíos, si los echara, la plata se iba. ¿Sí? Entonces, él hizo el siguiente: él dijo a los judíos que la misma ley que valía en España ahora sería aplicada en Portugal. Pero los que no quisieron convertirse y simplemente quisieran salir de Portugal, muy bien. Entonces, diferente de España, Portugal va a providenciar barcos, buques, para que ustedes se vayan. ¿Ok? Y entonces los judíos se quedaron así desesperados, ¿sí? Para vender todas sus cosas y juntar la plata para comprar el pasaje del buque y todo eso. ¿Por qué? Porque el rey de Portugal les dio una fecha específica. Después de esta fecha
no se queda más ningún judío en Portugal. Y entonces en esta fecha ustedes tienen que estar en el puerto donde los buques les estarán esperando. Y bueno, ellos entonces en la fecha designada, ellos llegaron en el puerto y ningún buque. Lo que estaba a la espera de estos pobres judíos eran un montón de padres con agua eh, bendecida, es así que se dice, con agua, aquella agua que se encuentra en las iglesias, sabe que la gente pone el dedo y hace la señal de la cruz, pues este agua. Entonces ellos estaban con este agua y con muchos guardias y con armas, y los forzaron a convertirse en aquel momento. Entonces, o conviertes ahora o mueres. Así era. Pero entonces muchos de ellos, claro, se convirtieron para que no murieron, pero siguieron practicando los rituales y los costumbres del judaísmo en secreto. Y era por esto que ellos eran perseguidos, porque la Iglesia Católica perseguía a todos aquellos que ya eran bautizados, no importaba si era por la fuerza o por la voluntad de la persona, y aún así practicaban otra religión o practicaban el catolicismo de formas diferentes. ¿Ok? Porque esto era la definición de herejías, porque esto es una desobediencia a uno de los 10 mandamientos, que es yo Señor, soy tu Dios, y no venerarás otro Dios que no sea yo, que no sea el Dios único. Entonces, y entonces por eso es que ellos siguieron, y es que ellos empezaron a ser perseguidos. Y claro, los que se quedaron en España tuvieron que convertirse también, y eran llamados en España de conversos. ¿Ok? Y estos conversos en España hacían el mismo, practicaban el judaísmo pero escondidos. Y cuando eran descubiertos, eran quemados en la hoguera. Sí, entonces, entre otras cosas. ¿Ok? Y ahora, bueno, vamos para los esclavos. Sí. Y eso es otra cosa que tengo que hacer la distinción entre los demás países de Latinoamérica y en Brasil. Bueno, en los demás países de Latinoamérica, en general, de lo que yo ya escuché, los que fueron esclavizados fueron usualmente los indígenas. Pero en Brasil, decir esclavo o esclavizado, como quieran, significa decir negro, o sea, los que vinieron de África, traídos para acá por fuerza y todo aquello. Yo voy a hablar de eso aún en otro video, ¿ok? Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, en el inicio de la colonización de Brasil, intentaron sí esclavizar los indígenas, porque era más fácil, estaban allí mismo, pero era muy difícil, porque los indígenas conocían la tierra, que los europeos no conocían. Entonces ellos escapaban mucho, huían mucho, y no solo eso, con los jesuitas tenían la intención de convertir los indígenas, ¿se acuerdan? De catequizar los indígenas. Entonces no era contrario al interés de ellos que estos indígenas fueron convertidos en esclavos. Entonces ellos hicieron mucha presión en la Iglesia Católica para que fuera prohibido esclavizar un indígena, y lo lograron. Tanto que en las colonias portuguesas, por lo menos, era prohibido, la única
situación en que era permitido esclavizar un indígena era en el caso de guerra justa. O sea, si el indígena hubiera atacado un europeo. Ahí sí el europeo podría esclavizar este indígena, pero de otra forma no. Sí, pero, y entonces, como solamente era permitido en este caso, entonces ya en 1630 empezaron a traer negros de las colonias portuguesas en África, por ejemplo, Angola, Mozambique, Benguela y cosas así, para Brasil. Y estos esclavos, en lo que hace tocar a religión, en África, ellos también veneraban muchos dioses que son conocidos hasta hoy como orishas, o en portugués se dice orixás. Nosotros pusimos el acento en la última sílaba. Y es el mismo que los orishas de la santería, que existe, que es practicada hasta hoy en Cuba y en las islas del Caribe. Son los mismos en la mayor parte, como Ochun, Ogún, Oxóssi, Iemanjá. Estoy diciendo los nombres en portugués porque yo sé que en español es otra pronuncia. Sí, pero en portugués no es Ochun, es Oxum. Es la diosa, es la diosa de los ríos, los lagos y las cascadas. Sí, y entonces estos esclavos obviamente fueron prohibidos de venerar estos dioses, porque cuando ellos eran esclavizados, claro, ellos recibían nombres cristianos que equivalía a un bautismo y entonces no podrían más practicar su religión y venerar sus dioses, pero los esclavos como que improvisaron este problema también con el sincretismo. ¿Y cómo ellos hicieron? Conectando los orishas con santos católicos. Entonces, por ejemplo, Oshun era Nuestra Señora de la Concepción. Ogún era San Jorge, el santo guerrero. Iemanjá era Nuestra Señora de Gloria o Nuestra Señora de... Nuestra Señora de Gloria o Nuestra Señora de los Navegantes y así por adelante. Sí, y entonces hasta ellos llegaron a poder construir iglesias para ellos mismos. ¿Ok? Y una cosa que mucha gente aquí en Brasil se equivoca y dice equivocadamente es que las iglesias de los esclavos solo tenían un campanario. No era el caso. Las iglesias aquí en Brasil que solo tenían un campanario era una forma de no pagar los impuestos para Portugal. Era otra historia. Fíjense bien. Pero las iglesias de los esclavos son más sutiles. Por ejemplo, las imágenes de los santos tenían la piel oscura, ¿sí? O símbolos que en verdad eran del orisha y no del santo. Por ejemplo, en el caso de Oshun, el color típico de Oshun es el amarillo. Y entonces, por ejemplo, una Nuestra Señora de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, que en realidad era Oshun, su ropa no sería blanca como la original, sería amarilla. Sí, entonces ya ahí hay algo. Sí, o entonces, y cosas así. O entonces hay símbolos sutiles alrededor de los altares o en los altares, pues que de verdad están relacionados con el orisha y no con el orisha y no con el santo.
Sí, entonces es algo así muy sutil, muy discreto, que se tiene que tener mucha atención para percibir que, esta es una iglesia construida por esclavos y para los esclavos, ¿ok? Y claro que en la mayor parte de las veces esto como que engañaba a sus señores. Pero claro, cuando se enteraban de lo que los esclavos estaban haciendo, eran quemados en la hoguera, quemados vivos, como los acusados de brujería. Y hablando pues de los acusados de brujería, es nuestro próximo pueblo perseguido, los paganos. Entonces, ¿qué es ser un pagano? Mucha gente hasta hoy se equivoca diciendo que ser pagano es el mismo que no tener ninguna religión, es el mismo que ser ateísta. No, no. Ser pagano es hasta hoy existen los paganos, son gente que está trayendo de vuelta la veneración de muchos dioses. Mira, que hoy en día se llama Wicca. Pero en esta época, entonces pagano fue una forma de la Iglesia Católica de disminuir los pueblos que aún cultuaban muchos dioses. Incluso pagano significaba un camponés, un campesino, porque eran más los campesinos que aún seguían venerando la tierra, la naturaleza, los ciclos de la naturaleza y todo esto. ¿Sí? Y entonces, claro, en el Nuevo Mundo no cambió nada. Ellos siguieron, si la Iglesia Católica se enteraba de eso, quemados vivos, obviamente. Y por último tenemos los protestantes. Bueno, los protestantes, yo ya hablé de ellos en otros videos. Si no me engaño, fue en el video de la Fundación de Río que yo hablé de los calvinistas, sí, que querían establecer aquí la Francia Antártida y todo eso. Pero claro que habían otros grupos de protestantes aquí en Brasil. Sí, pero los protestantes, claro, empezaron con Martín Lutero en Europa y obviamente así como los calvinistas, muchos de ellos vinieron para las Américas. Sí, pero claro que Portugal yo creo que no tenía muchos protestantes. En Portugal, si no me engaño, había más mismo católicos o judíos o paganos o gitanos. Sí, pero protestantes yo creo que en Portugal no, era más en Francia, a donde hoy son los Países Bajos, Alemania, Inglaterra y todo eso. Eso era el lugar a donde había más protestantes. Si no, bueno, y si me equivoco, por favor digan en los comentarios que más una vez me gustaría mucho tener este cambio con ustedes. Y bueno, este es el fin de nuestro video de la parte 2 de Rezando en Río. Y bueno, el próximo tema, sí, del próximo video, que me gustaría mucho que ustedes intenten adivinar, dicen que, bueno, este tema, a ver si le doy una palita. Este tema, esta cosa, es una cosa que cuando alguien recibe, se queda siempre muy feliz. Sí, sí, ¿ok? ¿Ok? Entonces, hasta el próximo video. Chao.